Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar con Artificial, que bueno, pues ya comenté ayer que estaba el Directional Move completamente contraído junto con esas dos medias exponenciales, con lo cual, bueno, pues ya comenté la posibilidad de que si no era capaz de superar con fuerza esa zona del 0,0963, posiblemente crearía una nueva zona de techo, de resistencia en ese nivel, y bueno, pues hoy ha perdido esos soportes de más corto plazo, esa zona del 0,0907 que tenía todavía ese pequeño gap que no había terminado de tapar, lo ha perdido. Desde ahí ha ido a buscar el siguiente nivel de soporte que lo tenía en la zona del 0,089 y también lo ha perdido y ha cerrado justo en el siguiente nivel de soporte, que es ese 0,088. Es decir que, bueno, pues de nuevo marca un nuevo máximo significativo, esa zona de la zona del 0,0963. Bueno, pues ha intentado superarlo, no ha podido, ha marcado esa zona de techo en el directional move y bueno, pues ha cerrado justo en ese último nivel, que bueno, pues es una zona complicada, ya que bueno, pues como vemos aquí, vamos a ir al gráfico semanal para ver ese próximo nivel. Si pierde ese soporte, el siguiente nivel ya importante estaría en la zona de 0,0754, es decir que, bueno, pues abriría un nuevo tramo bajista bastante importante el valor. Entonces, bueno, pues veremos a ver si consigue mantenerse por encima de este nivel, de esta zona del 0,088, o en caso de perderlo, bueno, pues ya abriría un nuevo tramo bajista como ya he comentado, hacia esa zona del 0,0754. Bueno, y eDreams, voy al gráfico semanal para verlo mejor. Bueno, pues rompe el 830, esta zona de resistencia que dejó en 2022, en marzo del 2022, y bueno, pues esa zona que, bueno, desde ahí tuvo una corrección importante que llevó al valor hacia la zona del 331. Bueno, pues ha conseguido superar ese nivel cerrando en los 838. Bueno, visto este gráfico, vamos a pasar al diario, porque bueno, había intentado superarlo ya en sesiones anteriores, pero sin poder superarlo y cerrar por encima de ese nivel. Hoy ha conseguido cerrar en 8.38, es decir que, bueno, pues el valor sigue además con un volumen de nuevo bastante activo. El valor sigue bastante alcista, ni siquiera ha tenido una corrección desde que arrancó en esa zona del 7.46. Entonces, bueno, pues el siguiente nivel que iría a buscar ya, la siguiente zona de resistencia importante estaría en la zona de los 9.10, como vemos aquí. Bueno, pues sería la siguiente zona que tendría el valor como resistencia. Así que en teoría, una vez superado esa zona del 8.30, iría a buscar esa zona de los 9.10. Y el FNOR, bueno, pues atacando zona de máximos históricos, esa zona del 16.38 es la zona de máximos históricos y bueno, pues está muy cerquita de ese nivel. Quizás en esta ocasión lo que no me guste es este volumen justo en ese nivel. Bueno, pues esos volúmenes en zonas de techos para mí, bueno, pues no me gustan, ya que bueno, pueden ser una zona de distribución clara. Entonces, bueno, en el gráfico diario, como vemos, bueno, pues tuvo una corrección bastante importante tras tocar ese nivel del 16.38 y desde ahí bajó a esa zona de los 14.11 aproximadamente, donde ha vuelto a rebotar con fuerza y está de nuevo intentando superar ese nivel. En caso de superarlo, bueno, pues de nuevo iniciaría pues un tramo de subida libre. El problema que yo le veo es que, como vemos aquí, el volumen totalmente decreciente en estos, tras haber tocado ese máximo histórico. Y bueno, pues para mí, bueno, ya lo he comentado antes, estos volúmenes en zona de máximos históricos, bueno, pues a mí no me gustan personalmente. En cuanto además el directional move, como vemos aquí, pues está muy contraído, está en esa zona que en cuanto llega a esa zona de los 16.38 ya estará completamente contraído las medias exponenciales, es decir que podría marcar de nuevo un techo, es decir que
debe superar ese nivel. En caso de no superarlo con claridad, podría marcar ese doble techo en esa zona del 16.38 y bueno, pues el soporte más cercano sería esa zona del 14.11. Y bueno, pues a continuación de esa zona estaría más o menos esa zona de los 13.78, por donde pasaría esa media exponencial y tendría la siguiente zona de soporte de más corto plazo. Entonces, bueno, pues ese es el escenario. A mí el problema que había ya comentado, pues este volumen tan fuerte que tuvo en este último inicio de subida libre y bueno, pues el rechazo en ese nivel tan fuerte que tuvo vertical y bueno, pues desde ahí el rebote que está intentando superar, pero con un volumen decreciente. Entonces, bueno, iremos viendo a ver cómo va evolucionando. Bueno, y Horizon, que ayer comenté, en el último vídeo comenté que bueno, pues no me gustaba mucho el hecho de que estuviera en esa zona de mínimos, ya que bueno, pues podría entrar en esa caída libre. Aquí tenemos el gráfico y bueno, pues ha entrado en esa caída libre rompiendo esa zona del 1.45.5, que sería esa zona de mínimos históricos que tenía el valor. Es decir, esta era la situación que hacía referencia en el último vídeo. No me gustaba el hecho de esa cercanía y bueno, esta caída tan fuerte que arrancó en el toque, en ese doble techo que hizo en esa zona, en esos entornos del 1.71. Es decir, que bueno, pues ahora además ha sido una sesión con mucho volumen. Esa rotura ha sido una rotura clara, como vemos aquí, con mucho volumen, es decir que bueno, pues mala situación para Horizon y bueno, pues una vez perdido ese 1.49 y sobre todo la zona del 1.45.5, pues lo deja ahora mismo en una caída libre que bueno, pues veremos a ver ahora hacia dónde va y en donde intenta hacer soporte para ir viendo esas posibilidades de rebote que tenga el valor. Bueno, y técnicas reunidas que por fin consigue superar esa zona de las medias exponenciales y ese 50% de corrección de esa caída desde los 11.84 a esa zona de los 10.16. Ese 50% de corrección que ya comenté que bueno, pues coincidía además con las dos medias exponenciales de 100 y 50 sesiones, que era un nivel bueno, pues bastante significativo, junto con la zona del 11.20, ese 61,8% de corrección de toda esa caída, que para mí, bueno, pues esos dos niveles, ya que, bueno, romper esa zona de medias exponenciales y esa zona del 61,8%, pues sería una señal muy alcista de cara en el corto plazo. Y bueno, pues por ahora, a falta de superar esa zona del 11.20, ya ha conseguido superar esa zona de las medias exponenciales y ese 50% de corrección. En caso de superar esa zona del 11.20, bueno, pues el valor ya debería ir a buscar esa zona de los 11.84 aproximadamente. Y por abajo, bueno, pues no perder esa zona del 10.72, como ya comenté, que es donde estaría esa media exponencial de 200 sesiones. Los indicadores, bueno, pues en buen estado, no hay sobrecompra, el directional move sigue contrayéndose, el easy move cortando al alza línea cero, el estocástico alcista, el easy move, el vigía cortando al alza la línea cero y el Concord sigue alcista, es decir que los indicadores en ese nivel pues muy buen estado. Y en gráfico semanal me llama la atención, bueno, pues que ya por fin ha salido de la sobreventa con bastante claridad, así que bueno, como vemos también el vigía cortando la línea cero, a puntito está de cortar la línea cero al alza y el Concord también está empezando a girarse al alza, es decir que bueno, pues puede que consiga romper esa zona del 11.20 y ir a buscar esa zona de los 11.84, 11.86, que es por donde, bueno, pues la siguiente zona que debería atacar el valor. Bueno, y Tubacex que llega a esa zona, ese primer nivel de corrección de todo el tramo, desde la zona del 3.66 aproximadamente a esa zona de los 3.21.5 y bueno, pues de momento ha intentado superar ese primer nivel de los 3.39, que sería ese 38,2%, y no ha podido superarlo, es decir, el valor sigue mostrando cierta debilidad. Y bueno, pues todavía se mantiene por el soporte de los 3.25, que lo ha vuelto a tantear en la sesión de hoy. Es decir, que bueno, pues sigue mostrando esa debilidad del valor, pero sigue de momento por encima de ese nivel de los 3.25. Es decir, que bueno, pues mientras que mantenga ese soporte no arrancará en busca de otro nivel que, como ya comenté, bueno, pues estaría en la media exponencial, que estaría en la zona del 3.18 y el siguiente nivel ya sería esa zona de los 3.06.
Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos dado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que va subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en las podcasts del Spotify y en los podcasts de YouTube también. Y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.